noches, hermanos y hermanos. Buenas noches. Para el día de hoy, como les había prometido, vamos a hablar acerca de lo que es el estudio del Génesis. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más resumida posible porque es un estudio muy largo que nos llevaría de pronto inclusive meses. Vamos a tratar de tocar los puntos más relevantes, haciendo énfasis, como siempre, en que nuestra intención no es atacar ninguna religión, ni es decir cuál religión es la verdadera, cuál religión es la falsa, o cuál de las Biblias son las que nosotros debemos aceptar realmente, porque uno se pone a mirar que hay muchas Biblias, y en cada Biblia pues hay ciertas palabras, ciertos temas que no son muy claros, pero que hacen referencia más o menos a lo mismo. Entonces, traje acá 2 Biblias y vamos a ver, a tratar de, en unas partecitas vamos a encontrar unas palabras y en otras otras. Como les decía ahorita, mi objetivo no es atacar ninguna religión. Cada religión, en el caso nuestro, la religión católica, tenemos nuestra Biblia. Los cristianos tienen su Biblia, los evangélicos tienen una Biblia, los protestantes tienen su Biblia. Otras culturas tienen unos libros sagrados que para ellos son unos libros fundamentales, como ese libro que tienen los Vedas. Está, por ejemplo, los Upanishad, está el Mahabharata, está el Valmiki, está el Ramayana, está el Talmud, está la Torá. Todos son libros sagrados. Está la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto, que es una obra maravillosa. Está la Pistisofía de los primeros gnósticos cristianos. Entonces, todos estos libros son unos libros de una gran sabiduría, que traen una gran enseñanza para la humanidad, pero no deben de ser estudiados a letra muerta. Y eso es lo que yo quiero que tratemos en el día de hoy, que tratemos de buscar la sabiduría entre esas frases, porque muchas veces cuando miramos la Biblia o algunas de estas obras a la letra muerta, a veces hay cosas que parecen absurdas. Ahorita nos daremos cuenta de eso, pero recordemos que todos estos textos son unos textos iniciáticos, que no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es el viento, es la lluvia, es el canto de los pájaros, es la naturaleza, sí, esa es la palabra de Dios. Pero aceptamos que muchas de estas obras han sido inspiradas y han sido escritas por grandes maestros de la humanidad. Entonces vamos a mirar la Biblia como una obra que ha sido inspirada por unos seres maravillosos y que tiene muchos sentidos de interpretarla. La Biblia básicamente tiene 7 grandes sentidos de interpretarla. Un sentido es para las personas ordinarias como nosotros, que no poseemos un gran conocimiento, y entonces miramos la letra muerta y tomamos la Biblia a lo que dice textualmente. Otro tipo de personas un poquito más avanzadas miran la parte un poco más interna o más oculta de la Biblia y encuentran otras verdades. Otras personas más avanzadas, ya de pronto aspirantes o discípulos, en esas mismas palabras encontrarán unas enseñanzas que nosotros no estamos viendo, pero que ellos por las palabras sabrán a qué se están refiriendo. Y otros seres, como ya iniciados y maestros, verán en la Biblia y en todas estas obras unos tratados maravillosos de ciencias ocultas, de esoterismo, de altísima filosofía y altísima ciencia, que para nosotros pues realmente nos dice muy poco. Entonces, de ese punto de vista es que vamos a tratar de estudiar algo del Génesis. No quiero imponerles, como siempre, mi criterio. Me gustan siempre que las clases sean participativas y tenemos la libertad de expresar aquello que nosotros queremos. Vean, no estoy de acuerdo, no me gusta, o yo leí, o me dijeron. Todo eso hace que nuestra clase sea más rica. Y como siempre los invito, e invitaba siempre, la Fraternidad Rosacruz lo ha dicho, no traguemos entero. Busquemos siempre el sentido de las cosas, comparando, investigando, buscando en muchas partes, para tratar ya de hallar la verdad que se acomode más a nuestra capacidad intelectual y a nuestra capacidad espiritual. Entonces, dichas estas palabras, vamos a tomar los primeros versículos del Génesis y vamos a tratar de interpretar ciertas partecitas. No voy a hacerlo en una forma
detallada como pensé en un principio, porque me di cuenta que sería un trabajo de meses. Y como estas conferencias las vamos a subir a YouTube, entonces pues también las personas se cansan, cuando no están enseñadas, se cansan de una conferencia que es muy muy larga. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más claro y lo más resumido posible. Vamos entonces a iniciar. Dice así: la creación. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Esto es los dos primeros versículos. Acá los tengo también en otra Biblia y vamos a comparar. Dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Mire, dos textos diferentes. Y este texto, el segundo que acabo de leer, es más profundo que el primero. ¿Por qué es más profundo que el primero? El primero nos habla de la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Pero las tinieblas son diferentes de la oscuridad. Realmente, cuando dice aquí, y las tinieblas cubrían los abismos, las tinieblas son espíritu puro. Las tinieblas son espíritu no manifestado. Realmente lo que nos dice esta parte acá es que la vida no había sido creada y las tinieblas, que es el espíritu puro, no se había empezado a diferenciar de lo que es la vida o lo que es la materia o lo que es la sustancia. Por eso las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios es esa fuerza poderosa universal que va a dar vida a todo en el espacio, pero que en ese momento no se había empezado a manifestar. De ahí que las tinieblas, que son espíritu puro, son antecedentes a la luz. Mire que Él no ha creado la luz, pero ya las tinieblas existen. Pero no debemos entender la palabra tinieblas como falta de luz. No, no es una luz física. Es como que es un espíritu puro. ¿Correcto? Bueno, vamos a continuar. Dice: Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y atardeció y amaneció el día primero. Mire, Él dice, Él crea la luz, pero ¿cuál luz está creando Dios si todavía no existe sol? Entonces, ¿qué luz está creando? Necesariamente no ha de ser una luz física, ha de ser una luz de tipo espiritual, que es la vida. Lo que realmente Dios crea el primer día es la vida. Él separa la vida porque va a empezar a haber una vida en ese universo, lo va a separar de las tinieblas, lo va a separar del espíritu puro. Entonces esa es la luz, porque es que no hay sol. Él dice más adelante, dice la escritura, y amaneció y atardeció el día primero. Pero es que para nosotros los días están representados por la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Eso es lo que a nosotros nos da la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Pero si no hay sol, entonces ¿de qué día estamos hablando? ¿Y de qué luz estamos hablando? Entonces se está hablando es de que Dios crea la vida. No una vida orgánica como la que nosotros conocemos, no, es una vida incipiente, pero es la vida, porque la vida en el universo, en el cosmos, la vida es movimiento. Entonces Dios, esa fuerza suprema maravillosa, va a empezar a crear los universos, y esa es la luz de la cual se está hablando del primer día. No es entonces una luz física, y menos
estamos hablando, dejémoslo claro de una vez, cuando aquí en la Biblia se habla de días, se está hablando de grandes periodos, grandes extensiones de tiempo, que en otras terminologías lo llaman eones, que pueden ser miles y millones de años. O el ocultismo, el esoterismo lo llama periodos de manifestación, lo llama Manvantara, lo llama días cósmicos, lo llama noches cósmicas, lo llama pralayas, lo llama Mahamanvantaras, tiene muchísimos nombres, pero eso es a lo que aquí se refieren como días. No estamos hablando de días de 24 horas porque el sol aún no existe, ¿correcto? Bueno, continuamos. Dijo Dios: haya firmamento en medio de las aguas, y que separe unas aguas de otras. Hizo Dios entonces el firmamento, separando unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento y las que estaban debajo de él. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y así sucedió y amaneció el segundo día. Mire, acá supuestamente Dios separa las aguas de las aguas y dice, hay unas aguas inferiores. Esas aguas inferiores nosotros, o supondríamos las personas normales, que esas aguas son aguas físicas, que estamos hablando de océanos, de ríos, de mares, y que las aguas superiores pues deberían ser las nubes, pero resulta que es que aquí todavía no hay nubes, ni todavía Dios ha creado los océanos, los mares y los ríos. A nivel oculto, a nivel esotérico, siempre que se habla de agua, se está hablando de algunos aspectos fundamentales del plano astral. El plano astral a nivel oculto está asociado con el agua. Realmente lo que pasa acá es que la Tierra aún no es una Tierra física, no es una Tierra como la conocemos hoy. Es una Tierra que principia por allá, creada en unos mundos mentales, va descendiendo a unos mundos astrales para luego manifestarse en el plano físico. Esta Tierra todavía no era física, esta Tierra era una Tierra astral, todavía estaba en el plano astral, entonces no está hablando de las nubes ni está hablando del agua material, está hablando de que la Tierra empieza a densificarse y a manifestarse en el plano astral y que ella va a ir descendiendo de esos planos hasta que se va a manifestar físicamente como la conocemos hoy. Recordemos nuevamente que estamos hablando de grandes periodos de tiempo. No quiero meterlos acá por los lados de la doctrina secreta o del concepto Rosacruz del Cosmos, donde la maestra habla de periodos, de Manvantaras, donde habla del periodo Saturno, el solar, el lunar, cómo descendemos por los diferentes globos, porque entonces este estudio sería aún muchísimo más profundo y muchísimo más largo. Pero es una Tierra que aún es astral. Por eso se están mencionando aquí las aguas y supuestamente hay esa diferencia entre lo que son las aguas inferiores y las aguas superiores. Las aguas superiores son los niveles elevados del plano astral y las aguas inferiores son los 3 niveles más duros, más cristalizantes del plano astral. Continuamos. Dice, Dios dijo, júntense las aguas de abajo de los cielos en un solo lugar y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco la tierra y a la masa de agua mares, y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra fruto con semilla dentro. Y así fue. La tierra produjo pasto, hierbas que dan semilla, y árboles frutales que dan con su fruto su semilla adentro, según la especie de cada uno. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día tercero. En el día tercero, como vemos, la tierra entonces sí empieza ya a cristalizarse más físicamente y va a empezarse a ser un planeta físico. Pero recordemos que la Tierra ha tardado muchos millones de años para ser la Tierra que nosotros conocemos. Y es donde la ciencia, y en ese sentido es muy bueno estudiar los diferentes periodos de que habla la ciencia. Cuando habla que el periodo paleontozoico, el mesozoico y todos esos nombres que tienen, es muy bueno estudiar esas eras para que nos demos cuenta que la Tierra no es el paraíso que nosotros conocemos hoy,
sino que era una tierra completamente ardiente, llena de volcanes, donde prácticamente había muy poca vida orgánica y muy poquita vegetación. Y grandes bestias y dinosaurios eran los que habitaban la tierra. Vamos a continuar. Dice: Dios dijo: haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios 2 grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas. Ojo con lo que sigue acá. Yahvé colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar al día y a la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día cuarto. Entonces, miren que apenas en el día cuarto, supuestamente Dios crea el sol. Entonces la luz de que nos habló en la primera partecita queda corroborado que no era una luz física, sino que era era la vida. Si nosotros más adelante, estudiando el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar la respuesta de cuál luz fue la que Dios creó el primer día. En una partecita del Evangelio según San Juan dice: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Ojo, en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Ojo, y la vida es la luz de los hombres. Entonces, lo que crea Dios el primer día es la vida. Queda claro que es la vida, no que es una luz física, porque apenas el cuarto día crea el sol. Ahí es donde yo siento un poquito de tristeza de que nosotros no nos cuestionemos, de que nosotros durante tantos años a las personas nos hayan dicho un poco de cosas que nosotros no nos hayamos interesado en investigar si eran así o no. Yo me quedo un poco sorprendido cuando hablo con personas muy intelectuales, porque son abogados, ingenieros, médicos y tienen por allá 3, 4 carreras encima, y yo les pregunto, bueno, si no había sol, ¿cuál fue la luz que Dios creó el primer día? Y me dicen, no, en esas cosas yo prefiero no opinar. Yo prefiero no opinar, es que les da miedo, nos da miedo pensar. ¿Por qué nos da miedo? Porque es que desde niños nos enseñaron que este libro es la palabra de Dios. Entonces a nosotros nos da miedo contrariar la palabra de Dios, porque nos da miedo que Dios nos castigue, que Dios tome represalias contra nosotros y nos castigue. Pero es que Dios nos dio la inteligencia que tenemos, Dios nos dio el cerebro que tenemos. Entonces, ¿por qué nos va a castigar? Porque nosotros estamos pensando y porque estamos investigando. Entonces a mí me da tristeza. Y se burlan ahora mucho del esoterismo, no, que eso son estupideces, que yo no sé qué, que el esoterismo. Pero a mí no me parece menos ridículo cuando nosotros creemos en las cosas sin tomarnos siquiera la molestia de pensar. Mire, no había sol hasta el cuarto día y ya nos estaban hablando de días. Y no había sol. Y ya nos están hablando de una luz sin sol. Y nosotros creemos a pie juntos que las cosas son así. Y eso es el objetivo mío fundamentalmente, no solo en el Génesis, sino en todos los libros de la Biblia. Pongámosle sentido a las cosas y tratemos de buscar realmente qué es lo que significa cada partecita. Vamos a continuar. Dice, bueno, acá hay otra partecita que me llama la atención. Acá por primera vez se nos menciona la palabra Yahvé. Nos han venido hablando de Dios, pero aquí nos meten a Yahvé. Yahvé es una cosa. Cuando en la Biblia hablan de Dios, están hablando de unas jerarquías creadoras. Pero cuando nos hablan de Yahvé, nos están hablando de otro tipo de jerarquías, con Yahvé a la cabeza, que más adelante se transforma en Jehová, Yahvé, hasta que es Yod-He-Vav, que al español traduce Yahvé.
pero no es Yod-Heh-Vav-Heh, que es el nombre sagrado de Jehová. Apenas es Yahvé. ¿Por qué? Porque la humanidad no se ha diferenciado y la humanidad es una colectividad. Somos aún seres andróginos bajo las órdenes de Yahvé. Pero cuando la humanidad se divide en sexos y cuando ya seamos hombre o mujer, ya Jehová, ya Yahvé desaparece y aparece Jehová como Dios de nuestro pueblo, como Dios del pueblo hebreo. No solo del pueblo hebreo, sino de la gran mayoría de los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Es que la mayoría de nosotros somos hijos de Caín. Vamos a verlo ahora. La gran mayoría de los seres humanos somos hijos de Caín. Y somos descendientes por allá lejanos del pueblo hebreo. En ese sentido. Somos descendientes muy, muy, muy lejanos de ellos. No solo del hebreo que conocemos de 2000 años, no, de tiempos lejanísimos, porque nosotros, vamos a ver ahora en la historia, cuando miren la descendencia que tiene cada uno, nosotros básicamente somos hijos de Caín, somos los hijos de los hombres, por eso somos tan malvados. Bueno, vamos a continuar. Dice, entonces aquí menciona por primera vez Yahvé. Dice, dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, a todos los seres que viven en el agua y a las aves, y vio Dios que estaba bien. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar. Multiplíquense en asimismo las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Entonces, dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, bestias, reptiles, animales salvajes, y así fue. E hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y reptiles, y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, ojo, dijo Dios, hagamos al hombre. Este es el versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, y a las bestias y a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Con quién habla Dios? ¿Con quién habla Dios? Es que devolvámonos un poquito. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre. O sea que Dios no está solo. Él no está solo. Hay un grupo de dioses. Hay un grupo de dioses. Y el Dios que nosotros, supuestamente, del que hablamos, es parte de esos dioses. Que hablan los esoteristas de que nosotros somos hijos de unas grandes jerarquías creadoras que se llaman los Elohim. Los Elohim eran unas huestes andróginas de seres espirituales que eran prácticamente nuestros padres espirituales y que eran nuestros dioses. Entonces mire, y dijo Dios, hagamos al hombre. O sea que Dios no está solo, Él tiene que hablar con alguien, porque yo no creo que Dios esté loco y hable con Él solo. Él está hablando con alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí también hay un gran error de traducción. El hombre no es creado a imagen de Dios, sino en imagen. Ojo, en imagen. El Dios, estas jerarquías imaginan al hombre. Toda creación a nivel físico parte de una creación en imaginación. Todos los edificios que ustedes ven, todas las máquinas, todos los carros, todas las cosas que nosotros vemos en el mundo, primero fueron creadas en la imaginación de unos seres, llámese arquitecto, llámese ingeniero, llámese mecánico, llámese doctor, es creada en la imagen y luego se manifiestan en el plano físico. Entonces es un error. Dios, el hombre no es creado a imagen de Dios, sino en imagen de Dios. Y vemos entonces que Dios no está hablando, que no está solo, sino que está hablando con alguien. Dice, que mande a los peces. Hay otra cosa que quiero comentar acá. Dice, a imagen y semejanza.
a imagen y semejanza, lo que indica que nosotros somos de la misma esencia de Dios. Nosotros somos dioses, pero somos dioses en embrión. Somos dioses en embrión, somos pequeños dioses, somos miniaturas de Dios para desarrollarnos y potencializarnos a través de miles y millones de años hasta que lleguemos a ser dioses potentes, dioses creadores realmente, pero por ahora somos semilla de dioses porque somos creados en imagen de Dios y en semejanza de Dios. O sea que esas mismas facultades divinas de esos Elohim están dentro de nosotros, pero son facultades para nosotros desarrollar un día. Dice, que mande a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias, y a las fieras salvajes, y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, macho y hembra. Ojo, aquí hay algo también muy importante, macho y hembra. Los primeros seres pobladores de la tierra eran andróginos, eran hermafroditas, eran parecidos a esta figura que tenemos aquí del signo de Géminis, donde el hombre y la mujer están unidos por un costado, pero coinciden en las mismas piernas. O sea que éramos bisexuales, éramos andróginos. Por eso aquí dice macho y hembra, o sea que teníamos las dos polaridades, macho y hembra. Ahí no dice macho o hembra, no dice macho y hembra, porque teníamos las dos polaridades. Éramos seres bisexuales, éramos seres andróginos. Y la separación de sexos precisamente se da a finales de la época hiperbórea, lemúrica. A finales de la época lemúrica es que viene la división en sexos y nosotros nos separamos y ya quedamos hombre o mujer. Hasta ahí éramos macho y hembra, u hombre y mujer, pero juntos. Bueno, dice, Dios los bendijo, sean fecundos, ojo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Mire lo que les dice Dios, sean fecundos y multiplíquense. Entonces a nosotros luego, ¿por qué nos castigan por el supuesto pecado original? Porque supuestamente Adán y Eva comen del árbol de la vida, la famosa manzana, que no la he podido encontrar aquí en la Biblia. La famosa manzana no la he podido encontrar. Sí, que la fruta era la manzana, yo no la he podido encontrar. Entonces, pero ya dice que multiplíquense, sean fecundos. Les está diciendo, señores, tengan familia. Entonces luego, más adelante, nos van a castigar y nos van a echar del paraíso porque supuestamente el hombre ha iniciado a tener relaciones, porque las parejas han iniciado a tener relaciones sexuales. Lo que pasa es que aquí en este versículo, ese multiplíquense y sean fecundos, es multiplíquense bajo la orientación de las jerarquías creadoras, en los momentos cósmicos adecuados y bajo las condiciones adecuadas de la jerarquía, que como nosotros no teníamos aún un pensamiento, entonces no sabíamos las responsabilidades físicas de la reproducción, y es que no era una reproducción sexual, porque los seres éramos andróginos. Entonces lo que se va a empezar allí a hacer es que los seres van a empezar a separarse en sexos, y van a haber hombres y van a haber mujeres. Eso es lo que dice, multiplíquense, sepárense. Más adelante vamos a ver en otra partecita, donde ya después de que el hombre supuestamente le arrancan la costilla, vamos a ver también esa parte donde ya hay en la forma más clara lo que es esa separación en sexo. Pero mire que aquí le dice multiplíquense. Luego dice, en el versículo 29, Dios dijo, yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas y de semillas y toda clase de árboles frutales.
Y a los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuantos ser vivientes se mueven en la tierra, les doy para que coman pasto verde. Y así fue. Dios tampoco le dio los animales al hombre para que los comiera. Porque es que aquí no le dice que usted se va a comer los animales, no. Él le está diciendo que le da todo tipo de hierba, de clase de hierbas, de semillas y árboles frutales. Pero no le dice cómase los animales. Luego a los animales les dice que se alimenten y a las aves que se alimenten de cuanto ser viviente vive en la tierra y que coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció el día sexto. Así fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el día séptimo y descansó. Bendijo Dios este día séptimo y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de todo su trabajo de la creación. Este es el origen del cielo y la tierra. O sea, hasta acá es el relato, el primer relato de la Biblia. Acá Dios descansa el día séptimo, pero resulta que ese día séptimo no es como ahora, que para nosotros corresponde al día domingo. No, supuestamente la semana empezaba en el día domingo, y es que así debe de ser. Es que el domingo es el día del sol y es el primer día realmente de la semana. Ya por fines comerciales y basados en otros calendarios, a nosotros nos dijeron que el primer día era el lunes, que es el día de la luna, pero el primer día realmente es el domingo. Entonces el séptimo día es el sábado. De ahí viene la costumbre de los israelitas y de los judíos y de muchos pueblos orientales de que el día sábado es sagrado y no se puede trabajar, porque es el día del Sabaot. Pero entonces a nosotros nos están hablando de un Dios que trabaja 6 días y descansa uno. Se cansa. O sea que ese Dios se cansa. Es ilógico. Sí, es ilógico que Dios se canse. Pero ¿cómo se va a cansar Dios? Trabajó 6 días y el séptimo día estaba cansado. Eso es absurdo. Lo que pasa es que el séptimo día no es que Dios se haya cansado. Recordemos, y me voy a tener que meter un poquito en el concepto Rosacruz del Cosmos, que son 7 grandes periodos de evolución. Periodo de Saturno, periodo solar, periodo lunar, periodo terrestre, en el cual estamos actualmente, periodo de Júpiter, Venus y Vulcano. El periodo de Vulcano es el séptimo periodo. ¿Qué significa ese que descansó? Que en el periodo de Vulcano, prácticamente casi todo el periodo Vulcano, que es el séptimo periodo, va a ser un periodo de repaso de todos los periodos anteriores y las revoluciones y los globos de esos periodos. Entonces prácticamente el periodo Vulcano es un repaso de todo, como si nosotros estuviésemos en el colegio y fueran 7 años de estudio, y en el séptimo año de estudio se repasará lo que se vio en primero, lo que se repasó en segundo, lo que se vio en tercero, lo que se vio y todo fuera un repaso, y todo ese año fuera de repaso. Entonces se supone que como fue de repaso, prácticamente fue un descanso, pero es que Dios no se cansa, y no fue que descansó realmente de nada. Eso es lo que significa esa partecita. Ahora vamos a mirar el segundo relato de la creación. El segundo relato de la creación. El día en que Yahvé, ojo, ya no nos va a hablar de Dios, sino de Yahvé. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto, ni ninguna planta silvestre había brotado, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre ella. Pero mire que en este segundo relato nos está diciendo que no había nada sobre la tierra, que no habían arbustos, que no habían plantas, que no había hierbas, que no había nada, ni siquiera habían ríos. Pero en el primer relato de la creación, Él nos dice que Dios ya había creado, que ya había separado las aguas, que ya habían crecido los árboles, que ya habían hierbas, que ya habían los animales. Y aquí en esta segunda parte de la creación nos dice que no hay animales, que no hay plantas, que no hay vegetación porque no ha llovido. Entonces mire que
Eso es lo que yo quiero que nosotros vamos aprendiendo a pensar y a discernir. Pero ¿por qué? Si es que allí más adelante nos dijo otra cosa. Dice, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre ella, y ni había hombre que cultivara el suelo. Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda su superficie. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Hay otras traducciones donde no dice que fue hecho con polvo de la tierra, sino con barro de la tierra. Y dice que sopló en el hombre el nefesh, el aliento de vida. Realmente ese aliento de vida es el que a nosotros nos da el bautizo sobre la tierra. Ese aliento de vida es que Dios nos da un alma. Ese es nuestro aliento. Por eso cuando nosotros nacemos al plano físico, que nos pegan la palmada en la nalga para que lloremos, es para que la tierra y el logos planetario, el Señor Jehová, nos dé ese aliento de vida, que es el primer impulso motor a nuestra vida diferenciado de nuestra madre. Ese es el primer aliento que nos da Jehová. Pero cuando partimos, ¿qué hacemos también? Exhalamos nuestro último aliento. Generalmente todo el que muere es lo último que hace, ya que nosotros lo oigamos duro o no lo oigamos, pero exhalan ese último aliento. Ese es cuando nuestro ego se retira de nuestro cuerpo. Entonces ese aliento divino es el que Jehová o Yahvé insufla en nuestra nariz. Ese es el divino aliento, ese es el nefesh, es el aliento de la vida. Bueno, luego Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Allí colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y puso en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hace un jardín maravilloso con muchos árboles, con muchas plantas frutales, pero coloca dos árboles muy importantes: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, enseguida vamos a analizar eso. Del Edén salía un río que lo regaba y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón. Es el que rodea la tierra de Ébila, donde hay oro fino, piedras preciosas y aromas. El segundo río se llamaba Gihón y es el que rodea la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Tigris y es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, por donde nos ubica la Biblia, estuve buscando mucho tiempo y no he podido encontrar un río en el oriente que se divida en 4 grandes ríos. Dos de esos grandes ríos son muy conocidos. Son el río Tigris y el río Éufrates, que corren por todo lo que es de la llanura mesopotámica, donde ahora está Irán, Irak, alguna parte de Turquía, y es unos ríos muy conocidos. O sea que la tierra prometida, según esto, debería de estar cerca de ese territorio. Entonces no he encontrado un río que se divida en 4 grandes ríos, pero sí he encontrado 4 grandes ríos que confluyen en un río que desemboca cerca al Golfo Pérsico. Entonces la tierra prometida, si existió o existe como lugar, debe estar cerca del Golfo Pérsico, donde esos 4 ríos, entre ellos el Tigris y el Éufrates, se unen en un solo río y desembocan en el Golfo Pérsico. Pero no he encontrado un río que se divida en 4, sino 4 que se unifican en uno solo, para desembocar en el Golfo Pérsico. Entonces es el famoso Edén. Ahora, hay 2 grandes árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y qué curioso que aún existan en nosotros esos 2 grandes árboles. De ahí que si el paraíso existió externamente, también existe internamente dentro de nosotros.
Porque nosotros tenemos dos grandes árboles. El árbol de la vida, que tiene que ver con todo lo que es el sistema glandular, todo lo que es el sistema simpático, el vago, el parasimpático, y tenemos el árbol del conocimiento, que es el sistema cerebroespinal. Todavía tenemos esos dos grandes árboles, de los cuales la parte sexual y el cerebro son los puntos culminantes de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si el Edén existió físicamente, también existe internamente dentro de cada uno de nosotros, porque tenemos aún esos dos grandes árboles en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Dice, pues el hombre, dice, Yahvé tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dio esta orden al hombre: puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Ojo. Entonces Jehová o Yahvé toman al hombre y le muestran en el jardín del Edén y le dice: vea, Señor, usted puede comer de todos estos, las frutas de todos estos árboles, menos de este. Y se lo muestra, que este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero puede comer de todos. Pero ¿por qué Jehová le tenía que ir a mostrar ese árbol y a decirle no coma de este? Posiblemente al pobre Adán jamás se le hubiera ocurrido la idea de ir a comer de ese árbol. Eso suena como como si estuvieran dando una clase en ese momento. No, es una tentación, porque es que... Todos sus conocimientos Claro, es que al Señor Jehová en la Biblia lo muestran como un Dios tentador, como un Dios que incita a que el hombre cometa errores para luego castigarlo. Porque le dice, a este no, y se lo prohíbe. Si no se lo hubiera prohibido, no habría habido ningún pecado. Pero le dice, de este árbol no puede comer, y precisamente se lo muestra. ¿Cuál era el arbolito del cual no debía comer? Bueno, hay otra cosa que me llama la atención acá. Dice, si comes de este árbol, morirás. Falso. Entonces Jehová era un mentiroso también. No solamente le muestra el árbol y lo tienta mostrándole el árbol, diciéndole no coma de este, prohibiéndole, sino que luego le dice, si come de ese árbol, se muere. Pero él sabía que no se iba a morir. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? A lo que se refiere realmente la Escritura es que nosotros somos los muertos en vida, los seres que estamos encarnados, los seres que estamos en este mundo de 3 dimensiones, somos los verdaderos muertos. Los vivos son los que no han encarnado. Por eso los egipcios consideraban que el hombre era un muerto viviente, era un muerto viviente, porque nuestro espíritu está preso en la materia. Los verdaderos muertos somos nosotros. Y los verdaderos vivos son aquellos seres que no tienen un vehículo espiritual. Entonces Dios o Jehová lo que les dice, vea Señor, si usted come este árbol, se va a materializar, se va a cristalizar y va a tener que encarnar físicamente. Porque ya no vamos a vivir en los cielos con los Elohim, ni a ser unos ángeles por allá hermosos y poderosos, sino que vamos a encarnar físicamente en este planeta de dolor. ¿Sí, hermanito? Ya me ve la paloma. Le ve la paloma. Sí. Tranquilo. Bueno, vamos a continuar. Dice, después dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante para que lo ayude. Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. Yo no me imagino al pobre Adán poniéndole nombre a los animales sin conocerlos. Un berriondo. Sí, para ponerle animales, vea, este es un león, porque es un león, no, y él de dónde sabía, que dónde sacaba su nombre, no sé. En todo caso, él le puso nombre a todos los animales. Eso debe de significar otra cosa, ¿cierto? No sé en estos momentos con exactitud qué significa.
que le haya puesto nombre a los animales, pero debe de significar algo, porque es que no era un ser que anduviera por toda la tierra, es que había sido recién creado y vivía en el paraíso. Supuestamente no conocía sino los animalitos del paraíso, no todos los animales de la tierra. Como si ellos estuvieran enseñándoles más bien en el momento, sobre todo eso, de los nombres. Pero ¿quién se los iba a enseñar? Si es que él no salía del paraíso. Entonces eso debe significar otra cosa que en este momento les confieso honestamente que no sé qué significa esa partecita que él le colocó nombre a todos los animales realmente sin conocerlos. Bueno, porque si a mí en estos momentos me traen un poco de animales y me dicen póngale el nombre, yo jamás los he visto, yo me pego la carta del siglo para ponerle nombre. Bueno, dice, el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos con un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió, y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, este sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Mire, Yahvé le retira una costilla a Adán y de esa costilla crea a Eva. He estado mirando y estudiando a nivel fisiológico si el hombre tiene una costilla menos que la mujer, y no, tenemos 24 costillas. 24 costillas, 12 a cada lado, o 12 pares de costillas. Pero no encontré que el hombre tuviera una costilla menos que la mujer. Si la mujer hubiera sido sacada de una costilla del hombre, pues nosotros fisiológicamente fuera muy lógico que los hombres naciéramos con una costilla menos, y tenemos el mismo número de costillas. La primer mujer, acá, él tampoco, Adán no le da el nombre de Eva, él la llama varona, no Eva. Eva va a surgir más adelante. Entonces la primera mujer no se llama Eva, sino varona, él la pone varona, porque dice, porque del varón ha sido sacada. Entonces mire, nosotros no tenemos una costilla menos que la mujer, tenemos el mismo número de costillas. Entonces es falso que la hayan sacado de una costilla. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una mala traducción. No fue que la sacó de una costilla, sino de un costado, de un lado, porque ya nos vamos a dividir en hombre y mujer. Mire cómo estamos pegados. Y tampoco lo sacó, la separó. Claro, la separó en sexos, entonces viene la separación en sexos. Se separa de un lado, de un costado, no de una costilla. Entonces mire las interpretaciones diferentes que una sola palabra puede traer, costilla y costado. Bien, entonces fue sacada, separada de un costado, no de una costilla, porque si no, entonces los hombres deberíamos tener una costilla menos. Dice, por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y son los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban. Dice, la tentación y el pecado. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. Entonces mira acá, es donde por primera vez aparece la serpiente. La serpiente en todas las mitologías del mundo es símbolo de sabiduría, es símbolo de poder y es símbolo de la energía sexual. En las culturas occidentales es la serpiente, en las culturas orientales es el dragón. Siendo el dragón
de un orden, digamos, lo superior, porque el dragón exhala fuego y porque puede volar. En cambio, esta serpiente no vuela, ni exhala fuego, pero tiene algo que el dragón no tiene: astucia, tiene inteligencia. Por eso es asociada a la función sexual y es asociada a la columna vertebral y es asociada al árbol del conocimiento. Es la serpiente, es el divino fuego creativo del Espíritu Santo. Pero es una serpiente que, además de que es muy inteligente, habla. Yo no sé si todos los otros animales del Edén hablaban, pero al menos la serpiente hablaba, porque le dijo a Eva, le preguntó lo del árbol. Y mire lo que le dice más adelante. Dice: la serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses. Ojo, serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Mire lo que les dice la serpiente. Entonces Jehová realmente lo que quería, o Yahvé quería en un principio, no era que el hombre no comiera del árbol porque se moría, sino porque íbamos a adquirir el conocimiento del bien y del mal. Íbamos a dejar de ser unos autómatas buenos, bobitos, y nos íbamos a convertir en seres pensantes. Y por ahora no era el tiempo para que nosotros adquiriéramos esas facultades. De eso era de lo que nos estaban cuidando a nosotros las jerarquías. Luego dice, la serpiente, bueno, ya lo vi. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía a la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Realmente lo que pasa aquí es que una vez viene la separación en sexos, la mujer, que es símbolo de maternidad, que es símbolo de creación, que es símbolo de vida, de perpetuación de la especie, siente el llamado de la naturaleza, entra en ella el deseo, porque ya se da cuenta y siente, digámoslo como ese deseo sexual, y se siente atraída por su compañero, y ese es el famoso fruto de que ellos comen. Ese es el famoso fruto, porque ya esas razas empiezan a tener relaciones sexuales sin el consentimiento y sin la guía de la jerarquía, porque hasta ahí las jerarquías traían a la humanidad, haciendo que nos perpetuáramos en las épocas y en los tiempos precisos, cósmicamente, para que la raza humana se elevara. Pero entonces el hombre y la mujer empiezan a hacer uso indiscriminado de esa función sexual, y es donde viene la famosa caída en la culpa, donde viene la famosa expulsión del paraíso, y donde la serpiente representa ese deseo sexual, que a la larga es la que va a motivar y dar el despertamiento de ese árbol del conocimiento de nosotros, que está íntimamente asociado al pensamiento, al cerebro, e íntimamente asociado a los centros generativos y a lo que es la sexualidad de nosotros. Eso es lo que pasa en esa partecita de ese versículo. Dice: oyeron después los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Entonces, mire, acá vemos a un Yahvé que anda a pie,
anda a pie, es un Dios como nosotros, no anda pues entre las nubes, ni tiene una nube para que lo transporte, ni vuela, ni levita, no, un Dios que anda a pie, pues que aquí dice muy claro. Pero oyeron después los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín. Entonces estamos hablando acá prácticamente de unas jerarquías que viven entre los seres humanos, pero que no son el tipo de Dios que nosotros consideramos el Dios absoluto, todopoderoso del universo. No, estamos hablando de unas jerarquías que aún viven con nosotros en la tierra y que simplemente nos orientan y nos guían, que son sí unos seres superiores a nosotros en nuestra infancia evolutiva, pero estamos hablando de unos dioses que son prácticamente unos humanos perfectos, unos seres grandes, unos Elohim, pero mire que Yahvé andaba, todavía hasta producía sonido con sus pies. Es donde él dice, se da cuenta que está desnudo. Bueno, la sentencia de Dios. Entonces Yahvé, Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Hasta donde yo sé, las serpientes no se alimentan de tierra. Hasta donde yo sé, cazan ratones, cazan aves, animalitos, algunos animales muy grandes, porque hay unas serpientes como las boas constrictor y esas anacondas que son capaces hasta de comer personas o animales grandes, pero no sé que coman tierra. Lo que significa es que la vuelve un animal terrenal. La vuelve un animal terrenal. Significa que esa energía sexual nos va a tener a nosotros encadenados por muchísimos periodos, hasta que nosotros regresemos un día al paraíso. Y por donde regresamos, por ahí vamos a entrar. ¿Por qué nos expulsaron? Porque empezamos a hacer un uso inadecuado e indebido de la energía sexual. Es que acá no lo dice la Biblia, pero lo enseña la doctrina secreta, lo enseñan unos libros muy ocultos. El real pecado no fue que el hombre y la mujer realmente tuvieran relaciones sexuales. El pecado grande fue que el hombre, en esos principios en la época lemúrica, empezó a tener relaciones con los animales y con las bestias salvajes, y empezaron a mezclarse humanos con bestias, y empezaron a nacer unas razas de unos seres completamente híbridos y monstruosos, que eran unas bestias en violencia y sin cerebro, y unas bestias sin espíritu, sin alma, que estaban arrasando la tierra. Ese fue el verdadero pecado. Y aquí por ningún lado yo he podido encontrar esa manzana. ¿Por qué dicen que fue una manzana? Dicen que fue una manzana es porque la manzana se asocia con el corazón por la forma que tiene. Entonces asocian el corazón con el amor, pero no un amor espiritual, no un amor sutil, sino un amor sexual, un amor físico. Por eso dicen que la manzana es la fruta prohibida. Es cuando el amor no es un amor elevado y grande espiritual, sino un amor netamente sexual, instintivo, animal, salvaje. A ese tipo de manzana, a ese tipo de amor es que se refieren cuando representan el pecado original, la fruta prohibida con la manzana. ¿Sí, hermanito? Le pregunto, ¿la serpiente existió como un ser real o es un símbolo? No, todo en la Biblia son símbolos. La serpiente representa el deseo sexual, que inicialmente no es un deseo controlado, sino que es algo completamente animal, completamente brusco, porque estamos hablando de los principios de la raza humana. De hecho, esas primeras razas humanas fueron destruidas totalmente por las jerarquías, porque se crearon unos seres sin alma y completamente brutos, completamente animales, salvajes del todo, que no tenían ninguna chispa de espiritualidad en su ser. Cuando hay ese diálogo de Eva con la serpiente, entonces eso es simbólico. Sí, es donde nosotros empieza a surgir entre la mente y el pensamiento, que es incipiente, y el deseo sexual, donde empieza ese diálogo, donde viene como esa tentación, donde uno se siente atraído a las cosas materiales, que es muy común para todas las personas, que esa serpiente nos esté hablando, ve, hace esto, hace aquello, tomémonos la mediecita, comprémonos el gramito, comprémonos aquello. Todavía esa serpiente nos habla, no, venga, váyase con esta vida que su señora no se da cuenta, hagamos esto, tumbemos a este otro. Todavía esa serpiente nos habla. ¿Y por qué busca Eva? Porque Eva es símbolo de la maternidad, es símbolo de la materialidad.
De ahí que las religiones, en un principio y en un error muy grande, hayan tomado a la mujer como símbolo del mal. Y todavía se enclaustran y los curas miran a la mujer como la tentación. No, la mujer es símbolo de maternidad, es símbolo de pureza, es símbolo de hermosura, es la madre del mundo. Pero las religiones, algunas mal orientadas, la han tomado como si fuera el demonio. Dicen que el demonio, que las tres cosas que matan al hombre, el demonio, el mundo, el dinero y la mujer, ¿cierto? Es la cuarta. Bueno. Ok, sí, porque para la mujer no es correcto. ¿No? Dice, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú le morderás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos con embarazos. En los embarazos con dolor darás a luz a tus hijos. Necesitarás de tu marido y él te dominará. Ojo, hasta ahí no había ningún dolor. No había ningún dolor. A los animales, ¿quién les atiende el parto? ¿Quién le atiende el parto a una leona o a un tigre o a un búfalo o a un animal salvaje? Nadie. Ellos, como conciben en fechas cósmicas adecuadas y están de acuerdo a la naturaleza, dan sus hijos sin tanto sufrimiento como el que tienen los seres humanos, porque todos son en fechas cósmicas adecuadas, bajo la orientación de los espíritus grupales. Pero nosotros no, nosotros hacemos del sexo una industria, un juego y una diversión. En los animales no es así. Entonces por eso supuestamente aparece este castigo de que dé con dolor a luz a sus hijos. Y lo que le dice, ese es el fruto del machismo. Por eso la gran mayoría de los pueblos orientales y muchos pueblos del mundo son tan machistas. Los musulmanes, entre el mismo catolicismo, los primeros cristianos, los judíos, mire, donde la mujer prácticamente no vale nada. Dice, necesitarás de tu marido y él te dominará. Te dominará. Yo recuerdo cuando era muy niño, a las mujeres se casaban, el marido las aporreaba, las golpeaba, no, mija. Él es su marido, él es su esposo, usted tiene sino que atenderlo. Atiéndalo, cumpla con sus deberes de mujer. Los deberes será, tenga de todos los hijos que quiera, hágale de comer, acueste con él todas las noches y deje que él haga lo que le dé la gana, porque ese es su deber. De ahí viene el machismo, eso es falso. Eso es falso. Lo que nosotros tenemos que aprender a dominar, y a lo que se refiere esta partecita, es esa parte material que hay en nosotros. Eso es lo que nos dominaremos en algún momento. Dice, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido el árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los días de tu vida. Dice, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todo lo viviente. Eva es la madre del mundo. Eva, Isis, María, Maya, madre naturaleza, son lo mismo. Son lo mismo, están haciendo referencia al alma del mundo en su aspecto femenino. Aquella primera fuerza, aquella fuerza generatriz, aquella fuerza femenina que da nacimiento a todas las especies. Eso es lo que significa Eva. Eso es lo que significa María. María, el mar. Maya, es la misma María. Maía es Maya. La misma madre naturaleza, es el mismo signo Virgo. Entonces, cuando hablamos de Eva y hablamos de esas figuras en diferentes culturas, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del aspecto femenino del alma del mundo, de la fuerza que se encarga de la generación y de todas las especies, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies. Eso realmente es Eva. A mí me parece muy lógico que, pues porque suponemos que un Dios es todo amor, todo sabiduría, por más material que sea. Y él ahí en varios versículos todo el tiempo maldice que la tierra, que entonces
Sí. Para mí es ilógico. Sí, eso es muy cierto. Es que a nosotros en la Biblia nos pintan a un Dios, Jehová o Yahvé, cruel, castigador, manipulador. Vamos a ver más adelante que Él prefiere unas cosas que otras. Él maldice, Él castiga. Y ese no es el Dios que nosotros conocemos. Por eso el Nuevo Testamento, y de pronto conscientes de ese error, ya no hablan de Jehová. No hablan de un Dios que castiga, que maltrata, que manda enfermedades, que manda pestes, sino que hablan de un Dios de amor. Ese Dios de amor es Cristo en la personalidad del gran Maestro Jesús. Entonces ya nos hablan de un Dios de amor. Y ya cuando ustedes mencionan, no, es que Jehová hizo esto, no. Hablemos del Nuevo Testamento. Ya el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento no les gusta, porque caen en cuenta de ese error que usted está diciendo. Nosotros consideramos un Dios absolutamente benevolente, libre de ira, libre de resentimiento, libre de maldiciones. Ese no es el Dios en que nosotros creemos. Pero el pueblo judío y muchas razas orientales, por ser unos pueblos muy endurecidos, porque es que lo de afuera es análogo a lo que está dentro. ¿Cómo son la mayoría de algunos países, por ejemplo, como Irán, como Irak, como alguna parte de Egipto, de Turquía? Son unos desiertos, hay mucho desierto, y el animal característico de esos desiertos es la cabra, el único animalito que se les adapta a esas condiciones, pero unas tierras estériles. Así es la parte interior, porque son unas razas muy duras, muy materialistas, muy machistas, muy sexuales. Entonces ellos necesitaban un Dios duro y fuerte como Jehová. Mire que al mismo Maestro Jesús lo crucificaron, porque ellos querían, era un Dios que fuera un guerrero poderoso, no un Dios de amor, como el que a nosotros nos menciona ahora el Nuevo Testamento o cuando nos hablan de Cristo. Entonces sí, eso es lógico, pero es muy común en el Antiguo Testamento. Más adelante uno va a ver en lo que es el Éxodo y en muchos libros que hablan de un Dios es absolutamente cruel, muy cruel, pero ese es el Dios que ellos necesitan y el Dios que ellos merecían. Bueno, voy a terminar acá. Dice, después dijo, miren que el hombre, esto es muy importante, quiero finalizar acá. Después dijo, miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo que es bueno y malo. En otra traducción que me gusta más, dice, he acá que el hombre se ha vuelto uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Nuevamente me pregunto, ¿con quién habla Jehová? ¿Con quién habla Yahvé? ¿A quién le dice que se ha vuelto uno? Y aquí dice de nosotros. O sea que son una colectividad, ¿cierto? Tiene que estar con otros seres. Esos seres son los Elohim, porque Jehová es un Elohim, es el guía, el líder supremo de los Elohim para la tierra, un arcángel de un grado elevado, pero es un Elohim. Nosotros también somos Elohim, pero somos unos Elohim caídos, unos Elohim inmersos en la materia. Entonces por eso dice, he aquí que se ha vuelto uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Expulsémosle del paraíso antes de que coma del árbol de la vida. ¿Cuál era el miedo de Jehová? Que comiéramos del árbol de la vida. Porque si nosotros comíamos del árbol de la vida, perfecto. El de la vida tiene que ver con todo lo que es el sistema glandular, el sistema autónomo y todas las funciones que no están bajo la orientación de nuestro pensamiento consciente, como la digestión, la circulación, la respiración. Entonces, si nosotros comíamos del árbol de la vida, porque ya habíamos comido desde el conocimiento, nos hubiéramos vuelto inmortales en nuestra parte física. Habríamos aprendido los secretos para perpetuar nuestro cuerpo por muchísimos y muchísimos años. Habríamos aprendido los secretos de la alimentación, de la respiración y de la forma de vivir acorde a las normas de la naturaleza para vivir 1000, 2000, 3000 años. Y si nosotros hubiésemos aprendido eso, no hubiéramos evolucionado rápidamente. Resulta que evolucionamos rápidamente es porque
morimos rápidamente. Y cada que nosotros morimos y estamos en los mundos internos un tiempo, allí adquirimos unas experiencias, corregimos los errores en vida y nos preparamos para otras encarnaciones, pero encarnamos rápidamente. ¿Qué tal que nosotros cada uno viviéramos 3.000 o 4.000 años? ¿Cuántos miles y millones de años más se tardaría la evolución para nosotros alcanzar una perfección espiritual? Entonces eso era lo que no querían, por eso supuestamente somos expulsados del paraíso. Bueno, acá vamos a empezar lo que es Caín y Abel, y vamos a continuar con el estudio de Génesis, que lo haremos a grandes rasgos en la próxima clase. Yo creo que me va a llevar por ahí unas 3 clases más o menos, tratar de mirar lo que son las cosas más importantes del Génesis, pero por ahora dejémoslo acá. Si ustedes en sus casas tienen la oportunidad, sería bueno que trataran de leer un pedacito para que miráramos y viniéramos como un poquitico más preparados. Muchísimas gracias, hermanitos.